Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana todavía. Creo que el Señor es digno de ser reconocido. Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso y sigue obrando en nuestro favor. Aleluya. Siempre suelo decir que estamos en el mejor de los equipos. Estamos en el equipo del Señor. Amén, gloria al Señor. Ya le dijo, Dios le bendiga a su vecino. Si no, dígale, hermano. Dice el hermano que ya días no nos veíamos. Y es una realidad, ¿verdad? A veces parece que hace años que no nos vemos, pero creo que el Señor nos permite en este día tan especial de poder reunirnos. Como puede ver, ahora estamos celebrando un día de misiones. Ahora ¿es primero ahora o fue ayer? Ahora, ¿verdad? Hoy sí cayó cabal. Gloria al Señor, pero nosotros siempre celebramos misiones el primer domingo del mes, y ese es el primer domingo del mes. Espero a ustedes no se les haya olvidado, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. Aleluya. El Señor sigue siendo fiel y el Señor sigue en su trono de poder, y yo creo que cada uno de nosotros también debemos de ser entendidos con el Señor. Una vez más damos gracias al Señor porque podemos una vez más tomar el consejo de la palabra del Señor. Y hoy quiero que vamos a estar yendo al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el testimonio de los apóstoles. Y vamos a ir al capítulo 26 y versículo 16 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos. Cuando usted lo tiene, me da un amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de ellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, Señor, en el cual vamos a entrar en un tiempo, Señor, de reflexión en el consejo de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros pueda poder recibir, Señor, por lo menos una palabra tuya, Señor. Guíame a mí, ayúdame, Señor, sigue hablando a mi corazón. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de misiones y vamos a tomar en cuenta a los misioneros, tendríamos que tomar en cuenta al apóstol Pablo, ¿verdad? Uno de los tremendos misioneros que la Biblia nos enseña. Hemos escuchado de misioneros que han ido al campo, y recuerdo que una vez, no sé si lo presentamos, pero estuvimos hablando de estos misioneros que fueron por primera vez creo que fue, no sé si fue en Suramérica, no me recuerdo si fue Suramérica, pero lo que sucede es que mataron al misionero en ese viaje, o sea, perdió la vida. Y pues eran tribus, no creo que era Suramérica, pero eran tribus y le quitaron la vida al misionero. Pero luego el hijo del misionero también se hizo misionero. No sé si ustedes han visto, porque eso está grabado, lo tienen como en video. Y él fue a esas mismas tribus donde su padre le habían quitado la vida. Y pues el mensaje allí es que este joven
después de saber que habían asesinado a su padre en ese viaje misionero, él también estuvo dispuesto a ir y testificar y hablar del mensaje de salvación en nuestro Señor Jesucristo, del mensaje de perdón que hay en el Señor. Y es maravilloso poder ver cómo en realidad, porque eso no es una película ni es ficción, sino que es un testimonio real, ¿no?, de lo que pasó con el papá de él. Entonces fue como la llave que él utilizaba para poder entrar a estas tribus, a estos lugares donde verdaderamente estaban cerrados al evangelio. Y pues al él poder llegar a ellos y llegar con ese perdón después de lo que ellos habían hecho con su padre, el mensaje que él les estaba transmitiendo era un mensaje que era bastante impactante. ¿No cree usted, hermano, que es impactante que alguien a quien le hayan hecho ese gran daño ahora venga en misericordia y en perdón y se pueda presentar a ellos diciéndoles: no me deben nada, no han hecho nada contra mí, estoy aquí para hablarles del amor de Cristo? ¿Sabe que cuando hablamos del amor y del perdón de nuestro Señor, a ese nivel es que tiene que llegar? Esa es la medida del amor de Cristo. La medida del amor de Cristo es la que puede llegar a perdonar la maldad, por grande que haya sido, la maldad que haya existido. Él tiene el poder para poder perdonar. Y de eso es lo que vamos a tratar de estar hablando, lo que Cristo es capaz de hacer por el perdido, lo que Cristo hace por los perdidos. O sea, a veces creemos que nuestro Dios deberíamos nosotros pues merecerlo, deberíamos nosotros hacer algo para podernos ganar el favor de nuestro Señor, y es todo lo opuesto, hermano. Fíjense que a veces cuando nosotros estamos invitando a nuestras amistades para que vengan al Señor, para que vengan a la iglesia, las personas a veces empiezan a decir: no estoy listo. Y lo que estoy listo, estoy diciendo, tengo cosas que me impiden el poder llegar, porque creen que el llegar a un lugar de estos, la gente tiene que ser perfecta, o la gente tiene que venir aquí ya, sin ningún problema. Pero es todo lo opuesto. El Señor es de otra manera. El mensaje del Señor es totalmente diferente a eso. Y por eso en esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que Cristo hace por las personas perdidas, lo que Cristo es capaz de hacer por las personas perdidas. Y fíjense que en este relato, o más bien en este testimonio del apóstol Pablo, vamos a encontrar algunas cosas que son de suma importancia para nosotros poder entender el por qué no podemos parar las misiones. Sabe que hemos sido bastante, con la situación que se está viviendo, hemos sido probados de alguna manera. Le voy a decir que uno se pone a ver, ¿no?, que cuando no llega, cuando no está apareciendo, uno dice: ¿y qué? ¿Las misiones van a terminar aquí? ¿Hasta aquí van a llegar las misiones? Yo creo que la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo, y eso es una promesa de parte del Señor. Entonces, si nos sentimos un poquito en nuestra debilidad humana, ¿verdad? Nos sentimos un poquito ¿cómo será que esto va a seguir? ¿Cómo será que esto va? Bueno, hay promesa del Señor. Hay promesa del Señor. Resta de nosotros creer a las promesas del Señor, que el Señor lo seguirá haciendo. Bueno, pues el apóstol Pablo está ante un rey aquí tratando llevando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de llevar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
sabe que el nombre de nuestro Señor tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder, o sea, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando nosotros hablamos de lo que Él ha hecho por nosotros, Dios puede manifestarse en la vida de aquellos que están errados, de aquellos que están perdidos, de aquellos que no saben hacia dónde poder seguir. Pues aquí lo primero que vamos a ver, Jesús abre los entendimientos, los ojos del entendimiento. Es lo primero que Jesús hace. Y aquí al apóstol Pablo le está testificando al rey y le está diciendo que el Señor le habló y le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea, el apóstol Pablo estaba hablándole a un hombre en posición, a un hombre que verdaderamente podríamos decir no era fácil llegarle por su posición que tenía. Pero el apóstol Pablo, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, le quedó muy claro lo que el Señor quería con él. O sea, eso es de suma importancia para los tiempos difíciles, para cuando vamos a enfrentarnos a personas o a situaciones que vamos a tener que testificar de Cristo, porque a veces no es fácil testificar de Cristo como a este hombre. Pero ahora el apóstol tenía muy en claro que el Señor lo había llamado y le había dicho, le había autorizado que se pusiera en pie para que él fuera y llevara este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje verdaderamente era el único que podía abrir el entendimiento de este tipo de personas. Sabe que el apóstol Pablo verdaderamente fue uno de los que entendió que si el Señor no abre su entendimiento, él hubiera continuado en la ruta que él iba. La ruta que el apóstol llevaba era la ruta del mal. Nosotros hemos dicho ya que existe el bien y el mal, están los dos ahí, y por alguna razón no se puede escapar uno de una y de la otra. O sea, o uno está en un lado o está en el otro. Porque vemos que el apóstol Pablo no estaba en el lado de la luz, sino que estaba en el lado de las tinieblas. Por eso la palabra dice que el apóstol estaba yendo a traer creyentes. Iba con cartas que le habían dado los sacerdotes para que trajese a todos los que hablaban del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que estaba ciego. O sea, la ceguera espiritual lo que hace es que uno no pueda ver que está yendo equivocado por una ruta, por un camino que no es el correcto. Entonces el apóstol Pablo creía que estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo a la orden de los sacerdotes, pero no solamente, porque creo que él mismo personalmente se sentía bien al hacer este tipo de cosas con los creyentes. O sea, usted sabe, nosotros por la historia conocemos que la iglesia pasó por este tiempo difícil cuando predicar el evangelio le era bien difícil a los creyentes. ¿Por qué? Porque había la oposición. O sea, la oposición, podemos decir, del enemigo, pero básicamente el enemigo se manifestaba en seres humanos, en situaciones que se le formulaban a ellos. Entonces el apóstol Pablo está aquí y yendo a este hombre, está testificándole de lo que pasó con su vida, que él estaba caminando, ¿verdad?, hacia a estas personas, hacerles el mal. Cuando usted va al libro de Hechos, en el capítulo 12, usted puede encontrar más de esto, capítulo 9. Y yo creo que aquí el apóstol le está dando un testimonio. Lo importante de esto es que el apóstol está hablando con este hombre de lo que le pasó a él. Por eso yo creo que el testimonio personal tiene un poder, hermano, y que no tiene medida. O sea, el testimonio personal es algo que puede hacer un efecto tremendo en la vida de las personas. Y lo que el apóstol está tratando de hacer aquí es tratando de enseñarle a este hombre lo que Cristo es capaz de hacer, aún con aquellas personas que verdaderamente están caminando por el mal. Esto es lo que a veces choca con la religión. La religión le pide que las personas sean perfectas. La religión le exige al hombre que el hombre por sí mismo debe de esforzarse para poder lograr los propósitos de Dios. Sí, hay que esforzarse.
sería malo decir que no, pero verdaderamente lo que el apóstol aquí está tratando de decirle es que el Señor había hecho una obra tremenda en él, aún en la condición que él estaba. Versículo 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, el apóstol Pablo había sido enviado a los gentiles, ¿verdad? Había sido enviado a los gentiles a dar el testimonio de lo que Cristo había hecho con su vida. O sea, cuando el apóstol Pablo está yendo para testificar, está diciendo cómo él estaba de ciego, pero cómo el Señor había abierto los ojos de su entendimiento. O sea, te conoce la historia, ¿verdad? El encuentro de Pablo, de Saulo con el Señor, que dice la palabra que se encontró con él mientras él estaba caminando, llegando a la ciudad, cerca de la ciudad ya. O sea, ahí se encontró con el Señor y dice que una luz sobrenatural, una luz que sobrepujaba a la luz del día, se les apareció en el camino, y mientras ellos estaban ahí, dice que todos cayeron de rodillas, todos cayeron a la luz. O sea, lo primero que le está sucediendo al apóstol es que está viendo algo que él nunca había podido ver. Era una luz sobrenatural, una luz poderosa. Pero no solamente le dice que había visto una luz poderosa, sino que había escuchado una voz de parte de Dios, o una voz del cielo, dice la palabra, en la cual se relataba de que él estaba persiguiendo a alguien. Él estaba persiguiendo no a la iglesia, él estaba persiguiendo a Cristo. Por eso yo digo, hermanos, que a ningún creyente se debe de perseguir, porque cuando usted persigue a un creyente, usted persigue a Dios. Y por eso debemos nosotros tener cuidado. Entonces a él se le revela, esta luz le manifiesta que hay algo, una luz que él nunca había visto, y su entendimiento está empezando a abrirse. O sea, se está abriendo el entendimiento de él y está empezando a ver verdaderamente la condición por lo que él está atravesando, la necesidad profunda que él tiene como hombre que está caminando hacia el mal. O sea, Dios le está revelando. Entonces Pablo puede ver esta luz sobrenatural y le está diciendo: fue una luz que me puso como ciego a mí. Le está diciendo a este rey: ¿sabes qué? Algo que yo nunca había visto y una voz que yo nunca había escuchado. O sea, es una voz tremenda, una voz que no es cualquier voz. Él pudo entender que el que estaba hablando detrás de esa voz era Dios. Hermano, cuando Dios habla, se conoce. Cuando Dios habla al corazón de una persona, la persona no seguirá siendo igual. ¿Por qué? Porque hay una convicción de que Dios está hablando. Pablo había tenido una revelación, no solamente de ver la luz, pero esa voz impactó a él, y esa voz le decía: levántate, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para que vayas, para que testifiques, para que hables a los gentiles de lo que ha pasado contigo. O sea, que el apóstol se da por entendido que Dios lo había llamado con el propósito, no sencillamente de salvar su vida. Sí, eso es lo primero que Dios quiere hacer. Dios quiere salvar el alma del hombre, pero Dios quiere utilizar al hombre para que siga proclamando el mensaje de poder, de libertad que hay para todos los perdidos. Y eso es lo que tiene que ver misiones, hermano. Misiones tiene que ver con que el mensaje del Señor debe de continuar llevándose a todo lugar. Y siempre nosotros hacemos énfasis en que hay que ir a las naciones, pero yo creo que el testimonio personal, aún en nuestra ciudad, aún en nuestros trabajos, aún, hermano, en nuestros vecindarios, puede todavía tener efecto, puede tener poder para poder ayudar a las personas. ¿Se ha fijado que a veces las personas no quieren la iglesia porque pues tienen el concepto, ¿verdad? Esos creyentes son unos criticones, ¿verdad? De verdad hay gente que cree que los creyentes somos criticones. Y hermano, no debemos de ser criticones con los inconversos.
con las personas que no tienen a Cristo. Debemos de interesarnos por ellos. Debe de haber una compasión en nosotros. ¿Se ha fijado que cuando comparto siempre le digo que Dios está para aquellos que están más vilmente perdidos? Dios quiere tratar con ellos. Ángeles, Dios tiene suficiente en los cielos. Y a usted y a mí nos corresponde entender de que el Señor quiere que nosotros le testifiquemos, así como el apóstol Pablo estaba llevando este testimonio de lo que Dios había hecho con él. Porque yo creo que cada uno de nosotros puede reconocer el mal que había en uno. O sea, nadie conoce el corazón del hombre, solamente Dios, y ni el hombre se conoce a sí mismo, hermano. A veces uno dice, no, ¿quién me va a conocer mejor? No, el corazón engañoso es, dice la palabra. ¿Quién lo entenderá? El único que lo entiende es Dios. A veces nuestro corazón nos puede engañar, nos puede traicionar. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que este Dios había hecho una obra poderosa en su vida, la cual lo había comisionado, la cual le había dado una tarea por hacer, y esa era llevar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando llevamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, estamos obedeciendo y haciendo para lo que el Señor nos ha llamado. Mira, hermano, a veces nos cuesta entender este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que basta con ser cristiano. A veces nos basta a nosotros con decir que vamos a una iglesia, o a veces el traer la Biblia, o no sé, tener cierto conocimiento bíblico. Hermano, eso es bueno, todo eso es bueno, tener una Biblia, venir a la iglesia y hacer todo lo que le dije. Pero lo más importante es ese testimonio verdadero de Dios, de la obra de Cristo en nuestra vida. Debemos de llevarlo a aquellos que todavía no conocen al Señor. Y la iglesia tenemos que empezar a entender de que la postura nuestra debe de ser obedecer al Señor. Fíjese que cuando el Señor se encontró, o sea, cuando Pablo se encontró con el Señor, vino una revelación a su vida. El Señor le mostró, el Señor le enseñó, le mostró lo mal que estaba, pero le mostró que lo estaba encontrando con propósito. Dios siempre tiene propósito cuando se encuentra con alguien, y con cada uno de nosotros cuando se encontró, Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Mira, hermano, cuando vemos el mundo en el que estamos viviendo, los creyentes tenemos que entender que el Señor está cerca. Los creyentes, hermano, no me entendió. Los creyentes debemos de entender que el Señor está por regresar. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya ha ido lejos. El mundo está en caos. Ahora mismo nosotros necesitamos mucho de la oración. Usted sabe, como iglesia necesitamos orar por los tiempos que ahora estamos viviendo. Pero ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo? Usted y yo sí podemos orar. Usted y yo sí sabemos que algo tremendo de parte de Dios va a suceder en un instante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las fuerzas del mal están levantándose también. Usted sabe cómo estamos en este momento. El mundo está amenazado. El mundo, podríamos decir, está en una situación de crisis. Cuando hablamos de eso, estamos hablando, es que hay situaciones que usted y yo no sabemos, hermano. Lo que usted y yo sabemos es lo que vemos en la noticia. Pero quiero decirle que hay cosas que están aconteciendo que usted y yo no sabemos, que son más graves que las noticias que ahora estamos viendo, hermano. Y eso lo que quiere decir es que el testimonio de Cristo necesita ser anunciado, necesita ser proclamado. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir, porque la situación que estamos viviendo anuncia la venida de Cristo, anuncia que Cristo está a la puerta para regresar, para levantar a su iglesia. Y no podemos nosotros ser egoístas y ser conformistas y decir, bueno, que venga el Señor, porque yo ya recibí al Señor y yo ya soy salvo. Pero hay muchos que todavía necesitan ser salvos. Y por eso es que las misiones necesitan seguir adelante. Y aquí la palabra dice en el versículo 18
Quiero que vayamos al versículo 18. Dice, porque el Señor le había dicho que se levantara, que lo había enviado para que fuera y predicara, testificara. Versículo 18, para que abras sus ojos. O sea, Pablo llevaba el mensaje de luz, el mensaje que puede abrir los ojos del entendimiento de las personas. A veces nosotros creemos que el testimonio de la obra de Jesucristo en nuestra vida no tiene poder. Tiene poder, hermano. Tiene poder si Cristo ha hecho algo en tu vida y tú lo puedes testificar a alguien. No vayamos por ahí a querer impactar a las personas, a quererles citar textos bíblicos, hermano. ¿Cómo le llaman a eso? Los textos que la gente nunca lee, ¿verdad? Que sean una sorpresa. La gente quiere escuchar algo que nunca ha escuchado. Para eso, hermano, quiero decirle que aquí el apóstol está diciendo que tiene un propósito. El propósito es abrir los ojos del entendimiento de aquellos que no conocen al Señor. Si las personas están caminando en el pecado, si las personas están yendo por el camino de perdición, y a veces lo que hacemos es, ¿verdad? Pues despreciarles o criticarles o decirle, ¿verdad?, lo mal que el mundo está viviendo. Si el mundo está viviendo mal, pero es por falta de Cristo, porque solamente se puede estar en Dios o en las manos del enemigo. O sea, solamente hay dos lugares, y eso es lo que sucede es, hermano, que como creyentes nosotros necesitamos entender que hay muchos que necesitan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando viene a la vida de una persona? Usted sabe que cuando Cristo viene a la vida de una persona, la vida es transformada. La vida cambia, hermano. Ya no vivimos por lo que la gente dice, ya vivimos por lo que el Señor dice. Ya no vivimos ni por lo que nosotros decimos, sino por lo que Dios dice en su palabra. Hay una transformación en el hombre, hay una transformación en la mujer. ¿Por qué? Porque está viendo lo que es bueno y lo que es malo. Yo hablaba un día de esto, acerca de que a cierta edad ya nosotros vemos el bien y el mal, pero, hermano, muy por encimita podemos verlo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que muy por encimita? Porque nosotros, los seres humanos, podemos ver el mal terrenal que se hace aquí, pero nunca llegamos a ver el mal espiritual. O sea, sí decimos, ¿verdad? No, es que el robar es pecado, ¿verdad? Y eso es malo, y lo podemos ver, ¿verdad? Lo mal que es. Imagínense ahora, en este tiempo, hermano, ¿sabe cuáles son las personas que están, cómo se llama, robando? A los ancianos, fíjese. Eso es malísimo. ¿Cómo se llama? Que viven de un retiro. ¿Usted sabe lo que es un retiro? Retiro es poquito, hermano. Un retiro no lo da para mucho. Y estas personas lo que hacen es que le roban a ese tipo de personas. Es malo. Y podríamos decir que es doloroso. O sea, eso es causa, ¿verdad?, de mal gusto, y podemos ver, eso es malo, y todos nosotros podríamos decir, sí es malo, hermano, eso es malo, pero nunca llegamos a entender el mal espiritual. Le menciono eso como para ponerle un ejemplo, pero el mal espiritual, lo que pasa con la persona en la área espiritual, la persona no puede ver lo que le va a llegar en la eternidad, lo que va a pasar en la eternidad, el día que Cristo venga y levante a su iglesia, lo que va a pasar después, lo que viene enseguida. La gente no puede llegar a ver eso a menos que haya la luz de Cristo, a menos que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que ellos puedan convertirse, como aquí el mismo versículo lo dice. O sea, que
ese testimonio, que esa palabra que nosotros hablamos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida va a abrir sus ojos para que ellos puedan tener la conversión y puedan venir de las tinieblas a la luz. Entonces el Señor lo transforma de las tinieblas, lo trae a la luz. Mire, hermano, eso es algo grande, eso es algo poderoso. Lo que sucede es que nadie más lo puede hacer. Por eso es que usted y yo no podemos callar. Hay personas que quizás hasta no les puede gustar, pero necesitamos seguir diciendo: ay, hermano, otra vez viene con que el Señor hizo por usted. No, usted puede decirlo. Lo que Cristo hizo en su vida, lo hizo en su vida. Para usted puede utilizarlo para ese testimonio personal con sus amigos, con aquellos que verdaderamente no tienen a Cristo, con los que usted sabe que están pasando por necesidad. O sea, Pablo sabía que esta gente necesitaba, y sabía que el testimonio que tenía de la obra de Cristo en su vida era como la llave. Imagínense, era luz para ellos. Ellos estaban, sin darse cuenta, atrapados por el mal. Estaban en el reino de las tinieblas. Así está el hombre sin Dios, en el reino de las tinieblas. Lo que quiere decir es que está listo para el día de la eternidad, estar en destrucción, hermano, por una eternidad donde la palabra dice que el gusano nunca muere. Lo que quiere decir que hay una eternidad en gloria, pero hay una eternidad en perdición, hermano, donde estará Satanás y sus ángeles. Lo cual Dios no ha creado para el hombre, lo cual Dios está esperando que los hombres tengan una respuesta. Pero la respuesta de los hombres va a venir el día que cada uno de nosotros se niegue a sí mismo y testifique de la obra de Cristo en su vida. Va a venir luz a la gente. A veces, verdad, la gente no quiere hablar con nosotros porque nosotros pues lo que vamos y le caemos encima, verdad. No, es que sí, el pecado es pecado, hermano, y a ese no lo podemos nosotros pintar de otro color. Es pecado. Pero cuando llegamos con el amor de Cristo, pero cuando le hablamos de lo que Cristo hizo en nuestra vida cuando nosotros no merecíamos, pero cuando le hablamos de lo que Cristo puede hacer en la vida de ellos, Cristo no está condenando a nadie en este momento. Nadie está en este momento en el trono de Cristo siendo condenado. Nadie. Ahora, la Biblia dice que sí estamos bajo, o sea, el ser humano sin Dios está ya condenado, porque dice que la paga del pecado es muerte. O sea, de alguna manera está mal, pero Cristo ahorita no tiene a nadie en juicio. Cristo ahorita está dando oportunidad. Pero la oportunidad de Cristo, hermano, ¿sabe cómo está enviada? ¿Ha visto usted en estos días que ya por lo moderno que está todo, que ya todo, y hermano, ya las tiendas, ya si usted quiere va, es porque usted quiere ir? Pero todo le viene en paquete, ¿verdad? Todo se lo envían. Un relojito así, se lo mandan en una caja así, ahí viene. Todo le llega a casa, todo se lo envían. Es el medio que ellos tienen para enviar. El mensaje del Señor está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos. Mire, como iglesia necesitamos sacudirnos. Necesitamos nosotros entender que el mensaje del Señor, que la luz de Cristo está a través de nuestra vida siendo revelada a aquellos que están en tiniebla. A veces creemos que es algo diferente, que esto es de vivir. No, es que yo soy cristiano. No. Usted tiene algo poderoso de Dios. Tiene la luz de Cristo. Tiene el testimonio de Jesucristo. Tiene el poder de Dios en su vida. El testimonio suyo y mío tiene poder. Y dice que lo saca de la potestad de Satanás a Dios. O sea que las personas no es que están endemoniados, sino que Satanás los tiene como títeres. Usted sabe lo que es un títere. Un títere es algo que con las cuerditas lo mueven, ¿verdad? Y el que los maneja jala el hilo que quiere, y si quiere que el pie se mueva, jala ese hilo del pie, y así. Es lo que es Satanás con los seres humanos. Eso es lo que pasa, porque aquí la palabra, el apóstol dice
que lo saca de las tinieblas, dice, de las tinieblas a la luz, de la potestad. Potestad quiere decir del poder, de la autoridad de Satanás a Dios, o sea, Cristo. Cuando hablamos nosotros, cuando testificamos, cuando hablamos del poder de la obra de Cristo en nuestra vida, a las personas, ellos empiezan a poner fe en Dios. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento lo saca, y por eso usted ha visto que las personas cuando vienen a Cristo cambia su vida totalmente, hermano, radicalmente cambia. ¿Sabe por qué? Porque ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. O sea, antes Satanás lo mandaba, ¿verdad?, a que hiciera el mal. Ahora esa persona en Dios ya no va a hacer el daño que iba a hacer. Pablo iba a hacerle daño a los creyentes, pero cuando el Señor le salió al frente, desde ese momento Pablo se detuvo. Y Pablo no siguió por la ruta que iba. ¿Por qué? Porque estaba siendo dirigido por Satanás para hacer daño, para hacer mal. Hermano, a veces, ¿cómo es posible que uno pueda decir que está haciendo el bien? Tiene que estar ciego, ¿no? Usted sabe poner en la cárcel a alguien, ¿verdad? Y después no solamente ponerlo en la cárcel, y que siquiera por una cosa grave, pero sencillamente por hablar de Cristo. O sea, los creyentes estaban siendo puestos en la cárcel y estaban muriendo, ¿verdad?, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo creía que estaba haciendo lo bueno y iba con cartas para traerlos. Legalmente los iba a traer para meterlos a la cárcel. Y después el rey, y después que ellos decidieran si les quitaban la vida o no. Hay que estar ciego, ¿no? Ciego totalmente. Había ceguera en ellos. Entonces Pablo está hablando aquí, pero cuando el Señor los quita, cuando el Señor le quita esa venda y los trae de Satanás a Dios, los mueve del reino de Satanás y los pasa a Dios, ahora ellos pueden tener fe en Dios y su vida cambia, es totalmente diferente. Por eso es que los creyentes tenemos que ser diferentes, porque es la obra del Espíritu en la vida nuestra. Ya ve que no tiene que ver con que el pastor cree una lista de reglas y se las ponga, hermano, ¿verdad?, de aquí en adelante por esta se rige. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Todo tiene que ver con la obra que Cristo ha hecho. Así que Cristo transfiere del reino de Satanás al reino de Dios. Eso es lo que las personas necesitan. Usted ve que siempre, ¿verdad?, en los países están anhelando por un líder, ¿verdad? ¿Sabía usted que en los países están esperando un líder que pueda sacar a flote el mundo? ¿Sabía usted eso, hermano? Que las grandes potencias están viendo por un gran líder que pueda sacarlos a flote. Usted sabe que la necesidad del mundo hará que también pueda entrar ese gran líder. Un día va a venir ese gran líder y puede ser que ya esté, pero nosotros sabemos de qué se trata. Sabemos que el hombre en sí no va a poder sacar a nadie a flote, solamente lo que ya está dicho, lo que está profetizado, lo que está escrito. Eso sí nosotros podemos entender que el anticristo va a ser un gran líder. Un gran líder, tremendo líder, dice la palabra. Y la necesidad del mundo hará que venga. Ahora mismo, como le dije al principio, tenemos una grande necesidad y usted sabe, por donde quiera se está esperando a ese líder. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo, y cómo no, ¿verdad?, si nos va a resolver toda la problemática. Pero la iglesia sabemos que ese gran líder no va a llegar hasta que nosotros nos hayamos ido. Hasta que usted y yo no nos vamos, ese no viene. ¿Por qué? Porque la iglesia se irá primero. Que engañe a los demás, pero no a los creyentes. Y por eso la urgencia de predicar la palabra. Entonces dice aquí, de las potestades
de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado. O sea, el testimonio o la obra de Pablo, o lo que Pablo es enviado a hacer, es que él vaya y testifique para que estas personas vengan a tener fe en Dios y puedan recibir el perdón de pecados. O sea, esa es la meta nuestra. Esa es la meta de Dios y esa es la misión nuestra. El ir a las personas y testificarles de la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, del perdón de pecados que Él da con su sangre. O sea, el perdón del creyente, el perdón del pecador viene a través de la sangre gratuitamente de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un alto precio, pero para perdón. O sea, el Señor no viene para juicio. Fíjense que no hay manera por qué nosotros podamos ofender a nadie. ¿Por qué? Porque el mensaje del testimonio de Dios, usted no va a ir a testificar a la persona: no, mire, es que yo nací siendo un ángel, ¿verdad? Yo he sido bueno toda mi vida y yo impecablemente he vivido y no tengo ningún problema, ni tenía ni voy a tener. No, hermano. Hay que ir y decirle: mire, el Señor puso ojos en mí cuando yo era lo peor. Y no vamos a ir con exageraciones, pero usted puede decir de lo que su vida fue. Usted puede ir y decirle: no, pues la misericordia de Dios me alcanzó. Yo pude depositar mi confianza en Dios. Mire, la gente no se va a ofender. A veces la gente se ofende es porque nosotros no sabemos presentar el mensaje. Para que pueda ser escuchado el mensaje, hay que presentarlo de acuerdo en la palabra del Señor. Lo encontramos. El apóstol Pablo estaba hablando, no estaba hablando de grandezas, ¿verdad? No estaba hablando aquí, no, él estaba diciendo lo que el Señor había hecho en su vida. Y eso lo que hizo es que trajo fe a la vida de él. Entonces dice la palabra que el Señor da perdón de pecado. Y no solamente le dice que da el perdón de pecado, sino que le dice que le da una herencia. Dice, y le perdona su pecado y luego le da una herencia con los santificados. Ahora esa palabra santificado, ¿verdad? O sea, la herencia que Dios nos da. Fíjense que a veces, eso es lo que a mí me cuesta entender. ¿Por qué los creyentes que hemos sido santificados a veces nos peleamos? Bueno, le voy a dar la respuesta. Porque no somos perfectos todavía, ¿verdad? Pero no nos debemos de tomar licencia. Herencia con los santificados. Los santificados, no, esto no es canonizado, esto es santificado por la sangre de Cristo Jesús. Nos ha purificado, nos ha apartado. O sea, que no solamente nos perdona nuestro pecado, y cuando nos ha perdonado nuestro pecado, ¿verdad? Váyanse por ahí a ver cómo les va. No. Nos aparta un espacio, un lugar, para que nosotros, los santificados, podamos estar con los santificados, para vivir en un pueblo de santos. Cuando hablamos de santos, estamos hablando de apartados por Dios. La palabra santo quiere decir apartados por Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios, para estar en la eternidad con Dios, apartados con los santificados. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que el Señor no solamente le da perdón a las personas de su pecado, sino que les da una herencia. ¿Y quién se molesta por una herencia, hermano? Miren los jóvenes ahí, ¿verdad? Diciéndole: ¿cuánto me va a dejar, verdad? ¿Cuánto me va a quedar a mí? Todos nos gustan las herencias. Algunos dicen: a mí no me gustan las herencias. No, hermano, es bueno. La herencia a usted no le cuesta. Usted solo la recibe. Aquí le costó a Cristo, pero nos da una herencia.
O sea, pero no es una herencia terrenal, hermano, porque a veces nosotros la herencia la estamos viendo solamente terrenalmente. ¿Sabe por qué Dios no nos da una herencia terrenal solamente? Sí nos bendice, pero no nos va a heredar así. Porque lo material, ¿verdad? Lo terrenal es pasajero, es momentáneo. Pero la herencia es que nosotros vamos a vivir una eternidad apartados de todo mal, apartados con un pueblo que ama y alaba el nombre de Dios. Hermano, eso es lo que los seres humanos necesitan, una herencia. Ellos necesitan el perdón de sus pecados. No necesitan que se les condene. O sea, si algún día ellos no se arrepienten, lamentablemente tendrán que enfrentar ese pecado, ¿verdad? Y ellos serán culpables. Pero nuestra responsabilidad es compartir nuestro testimonio, compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso hará la diferencia en ellos. ¿Por qué Pablo estaba testificándole a este rey? Porque él sabía la misericordia de Dios, porque él sabía lo que el Señor le había perdonado, porque él sabía que en Cristo había todavía una esperanza, había una oportunidad. Usted y yo sabemos que por malas que sean las personas, en Cristo hay una oportunidad y usted y yo podemos ofrecérselas. Todos nosotros, hermanos, tenemos ese potencial para poder testificar de Cristo. Como le dije al principio, que nosotros hacemos énfasis en las misiones, ¿verdad?, foráneas, o en ir a los demás países, a las demás naciones, pero hay una misión personal. No se avergüence, no tenga miedo. Por eso Jesús, cuando sus discípulos, cuando sus apóstoles estaban con él, les dijo que se quedaran en Jerusalén para que ellos fueran investidos con poder. ¿Por qué? Porque él sabía que podía haber problemas más tarde para testificar del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos atados, sentimos miedo, sentimos temor, sentimos que van a decir: otra vez viene este. Debemos ser libres. Yo no sé cuántas veces el apóstol Pablo repitió este testimonio para compartir el amor de Dios. Lo que sea que tenemos que hacer, hermano, debemos de hacerlo para compartir el amor de Cristo. Así como apoyamos las misiones foráneas, tenemos que nosotros hacer la obra aquí local. Tenemos que compartir con los demás. No predique iglesia, predique a Cristo. Hable del amor de Cristo. No predique que esta es la iglesia perfecta. No, ni le vaya a decir eso a nadie. Usted dígale: no, yo te puedo hablar de lo que Cristo ha hecho conmigo solamente. Yo no te puedo hablar de otra cosa más que de lo que Cristo ha hecho conmigo. Ha cambiado mi vida, me ha comisionado para que yo te diga a ti. Él me ha llamado. ¿Y por qué no anda vestido así como pastor o como sacerdote? Pues no, usted no necesita eso. No necesitamos transformarnos en un vestuario para llevar el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor. Hermano, la palabra del Señor dice que un día, si el impío muere, ¿verdad?, su sangre será reclamada por algunos de nosotros. O sea, a nosotros se nos va a demandar. Cristo va a decir: no es que usted se va a ir al infierno, no es que usted se va a perder la salvación. No va a perder la salvación, hermano. Por eso no la va a perder. Lo que sí va a pasar es que un día Cristo le va a decir, por nombre se lo va a presentar. ¿Te acuerdas ese compañero de trabajo que tú tenías? Fulano no está aquí. Tú nunca hiciste nada por él. Siempre te presentaste como un religioso, como alguien superior, como alguien así. Nunca fuiste con compasión, nunca fuiste con misericordia, nunca fuiste y le hablaste de lo que Cristo había hecho en tu vida. Dice la palabra que un día se nos va a preguntar. ¿Se acuerda que fue el domingo que yo estuve hablando acerca de que de todo nos iba a pedir cuenta el Señor? De todo nos va a pedir cuenta el Señor. Pero no por ello, hermano. Por amor. No porque el pastor lo dice. Por amor, por compasión.
porque estábamos nosotros perdidos, porque era doloroso las cosas que nosotros hacíamos y el Señor las transformó y ahora vivimos en libertad. Por eso, por esa razón hay que hacerlo, hay que seguir compartiendo el amor de Cristo. Que el Señor nos pueda llevar a nosotros a llegar a entender profundamente el poder que el Señor emana en nuestra vida por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Usted es como dicen, usted es la palabra andando. Y no es que usted se sabe toda la Biblia, no, usted es el testimonio de Cristo. Usted es el depósito de amor de Dios. Usted es una persona libre por el perdón que Cristo ha hecho en su vida. Y por eso debemos de testificar. Ahí donde usted está, voy a pedirle que por un instante vamos a hacer una oración. Padre amado, en esta hora te damos gracias. Te damos gloria, Señor, te damos alabanza. Tenemos, Señor, un reto grande. Tenemos una obra, Señor, pendiente, y esa es, Señor, la obra tuya. Otras hemos cumplido, pero la tuya está pendiente todavía, Señor. Ayúdanos para que ese espíritu, Señor, pueda una vez más resurgir con ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente tú tienes poder, Señor, para poder obrar. Yo pido que tú bendigas en esta mañana, Señor, que esta palabra pueda haber llegado, Señor, a un corazón por lo menos. Y que tu mensaje, Señor, pueda inspirarlos para nosotros poder decir, aunque estamos en tiempos difíciles, aunque estamos en pandemia, pero yo todavía puedo seguir testificando de tu amor, de lo que tú has hecho, Señor. Padre amado, mira cada uno de mis hermanos. Solo tú conoces las necesidades, Señor. Mira a los que están enfermos, Señor, los que por alguna razón no están en este lugar. Seas tú guardándolos y bendiciéndolos. Mira a las personas, Señor, que nos sintonizan. Ahí, Señor, si hay necesidad, ellos pueden ver, Señor, de que en ti hay perdón, de que en ti, Señor, hay salvación, hay luz, Señor, que tú transformas la vida, que tú nos liberas del poder del enemigo, Señor, y nos llevas, Señor, a una herencia, Señor, eterna. Padre, bendice en esta hora. Si hay alguien, Señor, que necesita ese perdón, en esta hora tú puedes perdonarlo, Señor. En esta hora tú le puedes liberar de las tinieblas, Señor, y traerlo a la luz. Tú puedes, Señor, en este mismo momento. Bendice, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Antes de salir de aquí, de este lugar, recuérdese, vamos a estar depositando nuestras ofrendas. Si usted ya tiene su talento, ya puede depositarlo. Pues ofrenda misionera, como quiera que sea, usted creo que ya está listo. Vamos a hacerlo. Y anuncios, el miércoles vamos a continuar todavía en línea. Todavía, hermano, estamos pensando lo que vamos a hacer para Acción de Gracia. Quiero decirle de que hay varias ideas en mi mente dando vuelta, pero creo que vamos a pensar en lo mejor. No sé, yo estaba pensando si en ese día podemos hacer una red, ¿verdad? De conectarnos, ¿verdad? Usted en su casa y yo en mi casa, o así, o tener algo acá, pero todavía estamos pensando en lo que debemos de hacer, y quiero hacer lo que sea más prudente y más sabio. Así que nada más quiero decirle que estamos en ello. Acuérdese, el 21 vamos a tener un servicio especial, vamos a estar aquí como sección reunidos y vamos a estar teniendo un misionero ese día con nosotros. Así que le invitamos para que usted pueda estar. Eso es sábado a las 10 de la mañana. Vamos a tener ese servicio. Creo que esos son todos los anuncios. Y el domingo vamos a estar. Vamos a ver aquí. Mire, ve, le cantamos. A ver, pero yo no sé cantar, hermano. Happy birthday. Sí, Osvaldo, ¿verdad? Es que les ponen nombres, hermano, y yo después, imagínense, ni sé de quién se está hablando. Amén. Damos gracias a Dios por Osvaldo. Estamos viendo su recuperación.
Estamos viendo que Dios está haciendo la obra completa en la vida de él y en su familia. Pues hermano, la verdad que cumpleaños feliz, ¿verdad? Cumpleaños. Gloria a Dios por la vida de Osvaldo. Que cumplas muchos más. Amén. Amén. Así que vamos a despedir y usted puede pasar a depositar su ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Por todo, Señor, lo que nos has permitido hacer. Pedimos en esta hora que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Bendice, Señor, las ofrendas. Bendice, Señor, la ofrenda misionera. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.